ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Y su iglesia somos libres, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Su nueva criatura, díselo. Su nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Su nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Aleluya. A ver, vamos a repetir: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Están listos? El ridículo esta mañana: soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara. ¿Y su iglesia? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara. Lo fuerte. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Somos libres, aleluya. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Aleluya. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos que son hijos de Dios? Amén. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario y nos dio acceso a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Amén. Un aplauso fuerte. Amén. Somos privilegiados. No somos solamente criaturas de Dios, dicen las personas por ahí. Todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creados por Dios, pero hijos de Dios son aquellos que se arrepienten de sus pecados, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador por la fe, y ahora dice que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Dile gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por ese precio tan alto que Él pagó
por mis pecados y por el pecado de toda la humanidad, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesús. Y solamente aquellos que reconocen y se arrepienten de sus pecados y lo aceptan por la fe, somos hijos de Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana, amén. Vamos a darle gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Exprésale tu amor a Él. Señor, gracias en esta mañana porque nos has permitido llegar hasta aquí para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda adoración, por los siglos de los siglos, porque eres el único Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor. Aquí estamos, Señor, oh Dios, tus hijos. Gracias por cada persona aquí presente, aquellos que han de escuchar a través de los medios, Señor, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, nos abra nuestros oídos espirituales. Quite la venda de los ojos, Señor, del mundo, para que reconozcan que tú eres la única esperanza y que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, y que nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Oh Dios, yo quiero orar de una manera muy especial por la República de Cuba, Señor. Ten piedad de esta nación. Ten piedad para que ellos reconozcan que tú eres Dios. Tomamos autoridad sobre los principados y potestades que se mueven, Señor, oh Dios, en ese país y en todos los países, Señor. Ucrania, Rusia, Señor, China, Taiwán, todos esos lugares, Señor, donde hay guerras y rumores de guerra, terremotos, aquellos que están sufriendo por causa, Señor, de que sus seres queridos han pasado de una forma o de otra. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga un derramamiento de tu Espíritu para que podamos, Señor, ver una gran cosecha de alma en estos últimos tiempos. Padre, glorifica tu nombre, Padre amado. Levanta, Señor, el corazón. Mira Colombia también, Señor, que va a tener el nuevo presidente. Oramos, como dice tu palabra, nos exhorta, Señor, que oremos, Señor, y clamemos por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, para que podamos vivir reposadamente. Dios mío, abre sus entendimientos, dale sabiduría, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, porque eres el único, Señor, que nos puede guiar por el Espíritu Santo a toda verdad, a toda justicia. Te damos gracias, Señor, y la honra y la gloria, y te dedicamos este servicio para tu gloria y tu honra, y para la edificación del pueblo, Señor, la salvación, la liberación y la sanidad de las almas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Realmente ha sido una semana que Dios ha podido mover, y no solo ha bendecido a los niños, pero nos ha bendecido a nosotros. Le queremos decir que tenemos un amor muy, muy especial por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus familiares que están aquí. Y vamos a comenzar dándoles gracias al equipo que puso su granito de arena para que estos muchachos pudieran tener un campamento este verano. Sí, buen día, hermanos. Le damos las gracias a Jorge, La Luz, María Elena, Magali, a Sean González, Carmen, Rada Iris, Clarisa, Cielito, Aurora, María Villa, Abel, Alicia y el grupo de intercesión, a Perlita, al hermano Walter, Norma, a la pastora y a Doris por su apoyo incondicional, Linda, Rosana, Daisy, Fabio, la hermanita Olga. Le agradecemos a todos aquellos que apoyaron con ofrendas y oraciones, las hermanitas que vinieron a limpiar el fin de semana, muchísimas gracias. También le damos unas gracias especiales a Fernando, que trajo regalitos para los muchachos, a todos los padres que hicieron donaciones de jugos y de snacks, y de último le damos las gracias también a la familia Roldán Rianu, que nos dieron una donación maravillosa de pollo tropical que disfrutamos el día de ayer como familia. Y las gracias más grandes, claro, van a nuestro Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra es para Él, que nos da a nosotros la fuerza y pone en nosotros el querer como el hacer de estar acá y de trabajar tan duro para todos estos muchachos que son una maravilla. Le tenemos un show especial para ustedes, traído por las
estrellas de su familia, sus niños. Y ahora, muchachos, pasen para acá adelante. Ellos quieren compartir una pequeña palabra cada uno con ustedes. Ok, entonces, como ustedes saben, este año el lema era la identidad. Pudimos hablar de muchos temas, las mentiras del diablo, lo que Dios dice de nosotros, las verdades y la identidad que podemos encontrar en Dios. Pero cada uno de nosotros pudimos aprender diferentes cosas y ellos quieren compartir. Brenda, ¿qué aprendiste? To rebuke the devil. A reprender al diablo. Qué fuerte, ¿verdad? Tenemos que aprender a reprender al diablo. Michaela, ¿qué aprendiste tú? That we all have access to the throne of God. Que todos tenemos acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios. Aleluya. Chaisa, ¿qué aprendiste tú? That we're all different. Que todos somos diferentes. Todos somos creados por Dios, pero todos somos diferentes y especiales. Carlise, what's up? ¿Qué aprendiste, Carlise? What did you learn? To listen to God. Aprendimos a escuchar a Dios, a escuchar la voz de Dios. Good job, Carlise. Sofía, what did you learn? To clean your heart. Aprendimos a limpiar nuestro corazón, a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. David, what did you learn? Praise and worship. Aprendimos a adorar a Dios. Amén. CJ. That I'm a child of God. Aprendimos que somos hijos de Dios. Isaac. Todos somos especiales para Dios, no importa cómo seamos. Amén. Catherine. Quiet your sinful nature. Aprendimos a callar. Quiet our sinful nature. Perdón, traduz. Aprendimos a callar nuestra naturaleza pecaminosa. Identity. Aprendimos de nuestra identidad. Clean your heart. Aprendimos a limpiar nuestros corazones. Clean your heart. Limpiar nuestro corazón, amén. You're the light of the world. Que somos luz para el mundo, amén. We are free from condemnation. Que somos libres de condenación, aleluya. Él quita el odio. Mentira de sexualidad. Negatividades. Te quita la soledad. La falta de fe. El odio. La mentira que te dice que Él no te ama. La mentira que te dice que puedes vivir sin Él. Original Godman is on the mic. Damas y caballeros, Redeemed by Jesus Christ. Un poco de rap con propósito. Oh man, yo, back to the
the basic style. Con pura, I'm not afraid. So I got more fire. A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, apartadito, sin abrir el piquito. Pase lo que pase, no moverme un dedito, solo para que no digan aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bonito y no alarmarme ante lo corrupto e ilícito. Conformarme ante el sistema de este mundito y callar la verdad como si la verdad fuera un delito. No, yo pego el grito, póngase quien se oponga, y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga. Les advierto, y aunque eso los predisponga, con mi tema sentirán más manoplazos que una gonga. Yo no confundo la gimnasia con amnesia. Seré la diferencia aunque digan que es ignorancia. Radical aunque digan que es arrogancia. La resistencia que llaman falta de tolerancia. Valga la redundancia, yo escogí hacer el bien, y eso a lo mejor no incluye caerte bien. Sería una cobardía de mi parte no decir nada para agradarte, tendré que molestarte. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Esta canción va a ser un problema. Entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria. Mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria. Medicina que a muchos puede causar histeria. Mi verdad puede ser dura y hasta agresiva, inevitablemente puede ser ofensiva. Libertad que la maldad derriba. Mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa. En mi vida yo tomé la decisión, ser la sal y la luz de mi generación. Y para mí no hay tercera opción. O soy ejemplo o hipócrita en confabulación. El tren de Cristo es para que se suban sin que se bajen. Es para ser honestos, no para vender imagen. Ganar al mundo no quiere decir con el relaje, mucho menos quiere decir que con el mundo encaje. Yo haré lo que me toca aunque me llamen loco. Lunático, fanático, terco, polémico, religioso, evangélico, homofóbico, proselitista, extremista, problemático. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Yeah. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. ¿Está bien así o un poco más claro? Yeah. Ahora sí, hermanos, buenos días. Aunque suene esto repetitivo, quisiera también hacer extensivo mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este evento. Dios nos ha mandado a educar a nuestros hijos desde que sean muy tiernos, instruirlos en la verdad de Dios. Y el objetivo de este campamento es dar ciertas herramientas a no solamente a los niños, sino a nuestros padres, para que podamos tener una labor efectiva como educadores y formadores de individuos que han de servir al reino. Así que en esta mañana vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en esta semana en el campamento. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la bendición tan grande, bendito Dios, en esta mañana, que tú nos das el poder escuchar el consejo de tu palabra, esa verdad que es eterna y que no cambia, que tiene, bendito Dios, la habilidad no solamente de cambiar y transformar vidas, pero que tiene el poder, bendito Dios, como dijo un predicador, sacar comunidades de la pobreza y formar naciones. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta mañana tú no solamente ilumines nuestra mente, pero abras nuestro corazón, bendito Dios, para que tus verdades, aquellas que están establecidas en tu palabra, puedan caer en terreno fértil y llevar frutos al 100 para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana quería compartir un poquito lo que hemos estado viendo esta semana y el tema, como dijo nuestro hermano David. Por cierto, David y Dayana, sin exceptuar a los demás, hicieron un trabajo excepcional. Adriana, perdón. Gracias por la vida de estos nuevos líderes de la iglesia que tienen el compromiso y el llamado para trabajar con nuestros niños. Y volviendo aquí un ratico al stage, haciendo un paréntesis, hermanos, a nosotros
Yo no sé si usted ha leído el libro de los Hechos, cuando se referían a ellos, estos que alborotan el mundo. A nosotros el mundo nos ha estigmatizado, y por no ser alborotadores, hemos decidido ser más educados y hemos callado la verdad de Dios. Habrá que volver otra vez a las raíces, ¿no? Alborotar otra vez este mundo con la verdad de Dios. Bueno, hermano, esta semana hemos estado tratando el tema de la identidad. Y lo primero que hicimos fue definir lo que es la identidad. En esta mañana, como no es una clase, yo me voy a tomar el atributo de poder definir de manera más sencilla lo que es la identidad. La identidad, hermanos, es el conjunto de rasgos que nos caracterizan como individuos o como un conjunto de individuos, lo que es singular en nosotros y nos hace diferente de los demás. En otras palabras, es lo que en el fondo nosotros somos. Ahora, la segunda pregunta, hermanos, es ¿cómo se forma nuestra identidad? Y para eso, hermanos, yo en el campamento usé una pequeña bolsita para ilustrar que nosotros a lo largo de nuestra existencia somos como esta bolsita, un recipiente. Y hermanos, y a lo largo de nuestra existencia se nos va dando información, o sea, nuestra primera identidad que nosotros tenemos es nuestra identidad biológica. O somos hembra o somos varones. Pero después, hermanos, se da nuestra identidad social, la que aprendemos en casa, lo que vemos, la información que recibimos de mamá y de papá, el ejemplo que recibimos de mamá y de papá. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede ayudar aquí un ratico? Así, porque tengo las manos ocupadas. Ok. Esa es la información, mira para el frente. Esta es la información que mami y papi depositan en nosotros. Nosotros a lo largo de nuestra existencia llegamos a aprobar aquello que mami y papi aprueban o desaprueban. Es más, nosotros usamos a veces terminologías como, pero es igualito a su papá, habla lo mismo que su papá, camina lo mismo que papá y que mamá. Es más, aún a veces las mismas enfermedades, hermanos, más allá de ser una herencia genética, simplemente es el desorden alimenticio que los padres tenemos. Usted cuando va al médico, por ejemplo, el médico le pregunta, ¿hay alguno en su casa que ha sufrido diabetes? Problemas del corazón. Y simplemente son patrones alimenticios que hemos heredado, que hemos aprendido y que a la larga, lógico, traen como consecuencias las mismas enfermedades degenerativas. Pero nuestra identidad también se forma de manera cultural, es lo que aprendemos y recibimos de nuestra cultura, lo que nuestra cultura aprueba y nuestra cultura desaprueba. Es totalmente la idiosincrasia, la forma como percibimos la vida en Sudamérica que aquí en los Estados Unidos. Entonces, nuestra cultura nos da información. Pero también, hermanos, tenemos un proceso de educación y nuestra identidad también se forma a través de la formación que tenemos en la educación, la escuela, la universidad, el college. Entonces, que también depositan información nuestra. Y por último, hermano, nuestras propias experiencias. A lo largo, eso es lo que en el fondo, no te voy a hacer, lo que en el fondo una persona llega a ser. Ha recibido información a lo largo de toda su vida y ni siquiera muchas veces nosotros nos hemos preguntado si la información que han depositado en nosotros es la correcta. Y entonces vivimos de acuerdo a patrones establecidos en casa, en nuestra cultura, en nuestra formación educativa y nuestras propias experiencias. Y entonces eso es lo que nosotros venimos a hacer en el fondo. Ahorita. Gracias. Un aplauso para ahorita. Hermanos, de esta manera se forma nuestra identidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios establece, hermanos, con respecto a nuestra identidad, a lo que en el fondo nosotros somos? Ahora, hermanos, nosotros hemos leído muchas veces el pasaje de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y todos casi lo sabemos de memoria. Es casi como Juan 3:16.
¿no? Que hemos sido creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios, sin muchas veces preguntarnos lo que realmente esto implica o lleva consigo. Y hemos pasado esta definición por alto. Y hermanos, y yo hago un paréntesis en este sentido para explicar a grosso modo qué es lo que implica o conlleva tener la imagen de Dios usando el mismo verso del libro de Génesis. Entonces, fíjese, hermanos, Dios había dado rienda suelta a su creatividad, había creado todas las cosas, pero cuando llega al punto de crear el hombre, Él hace un consenso. ¿Sabe lo que la palabra consenso significa? Es llegar a un acuerdo con un grupo de personas que están tratando de llegar a un punto en común, ¿no? Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjese que la palabra está en plural. Primero Dios hace un consenso. Ahora, yo le digo, hermano, si usted tiene un negocio que tiene una proyección inmensa, ¿a quién usted buscaría para administrar su negocio? ¿Qué virtudes buscaría usted en un individuo que usted está buscando, capaz no solamente de hacerse cargo de un proyecto gigantesco, sino su negocio mismo? Por supuesto, usted buscaría a la persona más capacitada, ¿no es así? Entonces Dios piensa en sí mismo, en su creación. Fíjese, ¿qué implicaciones tiene, hermanos, esto de tener la imagen y la semejanza de Dios? Dios está buscando un hombre que posea, ¿qué cosa? Sus mismas características y cualidades para encomendarle la labor que tiene para él. Dios no se atreve. Fíjese, otra vez vuelvo y repito. Dios ya rienda suelta a su creación creando todo. Pero cuando va a crear al ser humano, Él hace un consenso y busca una persona, dice que para el hombre no se halló ayuda idónea. No solamente ayuda idónea en el sentido de que alguien le ayudara o ser capaz de administrar lo que Dios había creado. Dice que no se halló ayuda idónea para él, entonces Dios pensó en hacer un individuo que tuviese las cualidades, las características, capaz de hacerse cargo no solamente del proyecto inmenso que Dios tenía en sí, sino de ser un administrador en su casa. Entonces, dice, el verso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el consenso que Dios hace. Entonces, hermano, ¿cuál es el marco de referencia que lleva esta afirmación? Si usted se da cuenta, ahí la palabra es señorear. El hombre, hermanos, fue creado para tener gobierno y dominio. Pero para que Dios pudiese delegar el gobierno y el dominio, el individuo tenía que tener los mismos caracteres o características o la esencia de la naturaleza de su creador para ser un buen administrador. Entonces, tener la imagen de Dios, hermanos, implica que nosotros tenemos estamos a la misma altura para podernos encomendar una tarea como tal. Tener la imagen y la semejanza de Dios implica eso, hermanos, hacernos cargo de una labor que Dios nos ha encomendado. Cuando usted lee el Salmo, hermanos, no tiene que buscarlo. El Salmo dice, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que mamas fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
Cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. ¿Se da cuenta? Y Dios, después de hacer este consenso, hermanos, pasa a la acción. Entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Después, hermanos, de tener un consenso, Dios pasa a la acción y le da una labor que hacer. Dice, y les bendijo Dios, fructificaos y multiplicad y llenad la tierra. Lo primero, hermanos, que Dios plantea es que el hombre ha sido creado para vivir en comunidad. La unidad básica de la comunidad, hermanos, es la familia. Adán y Eva debían de tener hijos, ¿no? Tenían que ser fructíferos y a la vez sus hijos tenían que multiplicarse, seguir teniendo más hijos hasta llenar la tierra. Okay. Proyecto, hermano, muy complejo, en el sentido de que los hombres, hermanos y mujeres, tenían que proyectar esa misma imagen y llenar la tierra. Si usted se da cuenta, hermanos, ese es el contenido o la esencia que Dios le hace a Abraham. El pacto que Dios hace con Abraham tiene esa finalidad. Dios le dice en Génesis capítulo 15, el verso 4, le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará le dice Dios a Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis el capítulo 22, versículo 18, Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En Génesis 18, capítulo 18, verso 19, Dios dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Cuando dice su casa, hermano, incluye a la servidumbre, no hijos de Abraham, a todos los de su casa. Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo la justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, hermanos, la promesa que Dios le da a Abraham está condicionada en que él enseñe a sus hijos a guardar los caminos de Dios y de esa manera Dios, si Abraham cumplía este requisito, él iba a cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y usted sabe, hermanos, Abraham lo conocemos como prácticamente el padre del judaísmo, el padre del Islam, porque también los árabes consideran que Abraham es su padre, y el padre de nosotros en la fe. O sea, Dios cumplió su promesa. Pero ¿cuál era el objetivo, hermanos? De tener hijos y que, ¿qué cosa? Que Abraham enseñara a sus hijos a guardar sus mandamientos. En Génesis, hermanos, cuando usted ve, cuando Dios le dice que fructifique y que multiplique, le da la tarea al hombre de seguir engendrando en su progenie individuos que tengan el mismo carácter y la naturaleza de Dios. Con el objetivo, hermanos, ¿de qué cosa? De llenar la tierra. O sea, en la mente de Dios estaba que el hombre viviese en comunidad, pero también, hermanos, que formase pueblos, tribus y naciones, porque le dice que llene la tierra. Y en otras palabras, hermanos, Dios le llama a Abraham a crear cultura. Pero, hermanos, la labor de Dios no se termina ahí. Dios le da no solamente una labor, pero también le da las instrucciones. Verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que haya fruto, que da semillas, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que haya vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto.
¿Se da cuenta, hermanos, de la implicación que el Génesis tiene cuando nosotros decimos, bueno, que tenemos la imagen y semejanza de Dios? Dios ha depositado en nosotros, ¿qué cosa? Parte de su naturaleza, su carácter y de sus atributos, con el único objetivo, hermanos, de poder, ¿qué cosa? Señorear, gobernar y administrar su creación. Pero ese proyecto, hermanos, se lleva a cabo en la medida en que nosotros podamos engendrar y crear nuestros hijos teniendo la misma naturaleza. Lástima que el pecado dañó este proyecto y el hombre desde aquel entonces se ha vuelto totalmente independiente de Dios. Por ejemplo, hermanos, ahora nuestra identidad, la que nos enseñan en las escuelas, no está determinado por lo que Dios ha dicho, ni con el propósito y el objetivo por el cual nos ha dado su imagen y su semejanza. Ahora la identidad biológica de un individuo está determinado por lo que él cree ser y no porque el factor biológico lo determina. Individuos que afirman ser lo que no son, pero si a la larga tienen un examen biológico, realmente determina lo que en el fondo son. Ahora nuestra identidad está determinada por lo que yo creo, yo pienso y opino. La verdad de Dios ha sido relegada. Opiniones subjetivas, ideas nuestras. Y eso se enseñan en nuestras escuelas. Pero ¿qué dijo Dios? Tus hijos tienen una identidad biológica. Nacen hombres o nacen mujeres. Y usted como padre tiene el objetivo fundamental de formar ese carácter, esa misma imagen que Dios ha creado en el hombre. Es más, el libro de Efesios dice que ese hombre ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, cuando se refiere al nuevo hombre. El hombre, hermanos, está llamado a hacer eso. Y nosotros estamos llamados a perpetuar esa misma característica que tiene el nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Sí, el proyecto de Dios ha de llevarse a cabo. ¿Okay? Ahora, hermanos, pasando al otro punto, cuando decimos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestras primeras percepciones de lo que es nuestra identidad nace en nuestro hogar. Usted se da cuenta que nuestros hijos han de aprobar y desaprobar lo que nosotros aprobamos o desaprobamos. Por ejemplo, si mi hijo me ve a mí maltratar a mami y a papi, él va a repetir ese mismo patrón. Esa misma información la va a poner en su bolsita y repetirá ese mismo patrón. Y a veces nos reímos con chistes jocosos, ¿no? Cuando decimos, alguien toca la puerta y papá pregunta, ¿quién es? Y entonces el hijo dice, fulano de tal. Y entonces papá le dice, dile que no estoy. Hermano, esa información se ha de transmitir a nuestros hijos. ¿Aprenderán qué cosa? A mentir. Y lo peor es que, ¿sabe una cosa? Nosotros ni siquiera nos damos cuenta que esa información no es la correcta. Como Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de una vida infructuosa. Dice, la cual aprendisteis de vuestros padres. Y nosotros seguimos muchas veces repitiendo patrones y dichos de nuestros padres. Así me crió mamá, o mi papá y mi mamá decían. En nuestra cultura, por ejemplo, en Sudamérica, está muy arraigado el feminismo y el machismo. Papá enseña al varón a que el varón no llora, que el varón es mucho más varón en la medida en que tiene cantidad de mujeres y que puede abusar de la mujer. Fíjese, cuando Dios crea a la mujer, al hombre y a la mujer los pone al mismo nivel. Y aún en nuestras iglesias repetimos dichos como tales, detrás de todo hombre hay una buena mujer, la mujer atrás. Cuando Dios, ¿qué cosa? Los crea al mismo nivel. Al lado de todo buen hombre está una buena mujer. Y hay culturas, hermanos, que tienen tan arraigado esto. Porque, por ejemplo, yo vivo en un barrio
donde hay mucha gente de la India. Y la gente suele caminar todas las tardes, en familia, o a veces solos, algunos corren, unos manejan bicicletas. Y cuando usted ve a esta gente de la India, usted ve qué cosa, caminar a los hombres adelante y las mujeres atrás. Y cuando los hombres se paran en una esquina o en un determinado lugar, ellas dejan de caminar, pero nunca se ponen a la par. Eso lo tienen arraigado en la cultura. Entonces, hermanos, si nuestros hijos perciben de que somos mal hablados, pues lógico, ellos, ¿qué cosa? Han de aceptar eso como normal. Y ¿sabe qué? Nosotros formamos nuestra identidad de tal manera, hermanos, que ni siquiera nos damos cuenta. Nunca hemos cuestionado si lo que hemos aprendido en casa es correcto o es incorrecto. Hermanos, y le voy a poner un ejemplo bíblico, y es que la familia es la raíz de las culturas. Fíjese que Abraham fue un hombre virtuoso, pero ¿de qué patita o de qué pierna cojeaba Abraham? Abraham solía, ¿qué cosa? Mentir. Mintió a Faraón, dijo que Sara era su hermana. Dijo una media verdad, porque en realidad era su media hermana. Por miedo a que le quitaran la vida. ¿Y sabe qué? Pero no solamente Abraham miente a Faraón. Eso lo puede leer usted en casa en Génesis en el capítulo 12. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que los rasgos del individuo se multiplican y se fortalecen en las familias a medida que estos crecen. Esos mismos rasgos se amplifican para tomar rasgos culturales, tribales y nacionales. Abraham vuelve, hermanos, a mentir a Abimelech con el mismo cuento, que Sara no es su esposa. Pero nace Isaac. ¿Y qué cree usted que repite Isaac? Repite ¿qué cosa? Lo mismo que su padre Abraham ha hecho. Isaac dice, ella es mi hermana, hablando de su esposa. Entonces, hermanos, Isaac tiene hijos. ¿Le nacen qué cosa? Jacob y Esaú. ¿De qué pata usted cree que cojeaba Jacob? La mentira. ¿Y sabe qué? Jacob miente fortalecida por la instigación de su mamá. Mamá enseña a Jacob a fortalecer la mentira. Y es un rasgo, fíjese, que ha comenzado en casa. Abraham, Isaac y ahora Jacob. Su madre le dice a Jacob, he escuchado que tu padre va a bendecir a tu hermano. Ahora pues, ve y tráeme un cabrito de allí del corral y preséntate tú. Y ella le dice, mamá, mi papá me va a reconocer porque yo no tengo tanto vellos como mi hermano. Y ella le dice, no te preocupes, yo me encargo de eso. A la larga, ¿qué pasa? Isaac miente a su padre. Esaú miente a su padre. Nacen los 12 hijos de Jacob. ¿Qué rasgo? Fíjese, ya no es en un solo individuo, se está convirtiendo en un comportamiento normal en una tribu, en un ambiente tribal. Nacen los 12 hijos de Jacob y lo que sobresalen los hijos de Jacob es la mentira. Primero, ¿qué cosa? Mienten a su padre diciendo que una bestia del campo ha asesinado a José, su hijo. Y eso no es lo triste. Hermanos, pasa el correr de los tiempos. Y fíjese, hermano, los hijos de Jacob van más allá. Antes de ese evento, hermanos, ellos mienten a toda una comunidad por el caso de su hermana que había sido deshonrada. Mienten entregar a su hermana con el único propósito, con el objetivo de que todos ellos, que la familia y los descendientes de Amor se circunciden. Y la Biblia enseña que en el momento de mayor dolor, ellos parecieron y los asesinaron a todos. Fueron genocidas porque acabaron con toda una cultura, con todo un pueblo. Pero eso, hermano, no es el rasgo más peculiar. Cuando ya usted lee, ya se ha engordado tanto este patrón de conducta, hermanos,
que al final, y estoy corriendo un poquitín, usted ve en el libro de Jeremías en el capítulo 5, Dios le dice a Jeremías, ahora hermanos, la mentira es una identidad propia de toda una nación. ¿Dónde comenzó todo? Con Abraham, con papi. Dios le dice a Jeremías, capítulo 5, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo le perdonaré. Dice que busque verdad. ¿Y sabe qué dice? Aunque digan viva Jehová, juran falsamente. Se volvieron mentirosos. ¿Se da cuenta que lo que dijimos al principio, hermanos, que la familia es la raíz de la cultura? Todo lo que vemos en casa, esa información que aprendemos en casa, esa información, ¿qué cosa? La aceptamos nuestros hijos. Pero no quiero que saque del marco de referencia lo que vimos en Génesis capítulo 1, que el proyecto de Dios que le entrega al hombre es con el único objetivo, hermanos, de que su descendencia puedan tener la misma naturaleza y el carácter y los atributos. Y cuando digo todo esto, el hombre lógico no puede tener todos los atributos de Dios, porque el hombre no puede crear de la nada. Pero Dios lo que hace al crear al hombre es busca la persona más idónea, la más adecuada, la más capaz, y para ello Dios transmite su mismo ser, para que este individuo se haga cargo de esa labor. Y como es un proyecto a largo plazo y extenso, que no se acaba con Adán, Adán debe de proyectar ese mismo deseo de Dios en las generaciones posteriores, para que Dios pueda alcanzar sus propósitos. Lógico, capítulo 3 del Génesis, la caída del hombre, aunque ha arruinado prácticamente en parte este proyecto, porque a la larga Dios se ha de salir con la suya. El Apocalipsis está escrito. Dios ha de cumplir sus propósitos, se oponga quien se oponga, pero ha hecho de esta labor más ardua y más difícil. Nosotros tenemos que lidiar con esas consecuencias ahora. Pero se da cuenta, hermanos, en la labor fundamental, el rol y la responsabilidad que nosotros tenemos en casa, de proyectar, ¿qué cosa? El carácter, la imagen y la semejanza de Dios. Para que Dios pueda, ¿qué cosa? Cumplir sus propósitos. El pacto abrámico está fundamentado en eso. Yo sé, dijo Dios, que Él mandará a sus hijos que guarden mis caminos. Y de esa manera yo puedo cumplir lo que le he prometido a Abraham. O sea que el pacto abrámico está fundamentado en el trabajo que Abraham debía hacer sobre la vida de sus hijos. Los proyectos de Dios son así. Son largos y nosotros tenemos una parte que cumplir en ella. De ver que nuestros principios, nuestros valores estén fundamentados en lo que Dios ha dicho, en su naturaleza y en su carácter. Hermanos, usted se da cuenta que la identidad, hermanos, cultural, comienza en casa, pero al final llega siendo, ¿qué cosa? Una característica de toda una nación, y comenzó en casa, con Abraham, con Isaac, y así sucesivamente. Pero después, hermanos, ya vamos terminando, pero antes de terminar, hermanos, yo quería enseñarles lo que el libro de Gálatas, capítulos 5, versículos 16 al 21, proyectan, cómo se forman los patrones de conducta. Pero, hermanos, vamos a seguir. Está nuestra identidad ahora, hermanos, educativa o formativa. Ya vimos que tenemos una identidad biológica, que tenemos una identidad social que aprendemos de mamá y de papá en casa, que tenemos una identidad cultural, lo que nos enseña y aprendemos de nuestra cultura. Y eso, hermanos, es tan arraigado, que por eso es que nosotros tenemos políticos corruptos, individuos corruptos, porque la política, hermanos, simplemente es el reflejo de nuestra cultura, lo que en el fondo nosotros somos. Pero, hermanos, también está nuestra identidad formativa, educativa, lo que aprendemos en la escuela cuando vamos al college. Y ahora, hermanos,
son más agresivos ahora con la famosa ingeniería social. Los ingenieros sociales, ¿no? Y no culpo a los sociólogos, a los antropólogos, a los psicólogos, que creen que son capaces de dar leyes para construir sociedades mucho mejor. Así como hay leyes en la física y en la química, ellos creen que se pueden establecer leyes para crear mejores sociedades. Hermanos, eso no se va a dar. La sencilla razón es porque el hombre está caído, no tiene la capacidad de hacer el bien. Y estos proyectos, hermanos, no son nuevos. Carlos Marx, con el comunismo, el hecho de que era el nuevo hombre, usted se da cuenta cómo ha fracasado. Porque el individuo que sale y pregona igualdad de clases sociales cuando llega al poder, entonces se convierte en el nuevo burgués. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza está caída, no tiene capacidad de hacer el bien. Ahora él es el nuevo burgués. Él pelea tanto contra la clase rica y los burgueses, igualdad de clases sociales. Pero cuando él llega al poder, él viene a ser el nuevo burgués, el nuevo jefe, y se olvida de todos los demás. Por eso es que no funciona ningún proyecto, hermanos. Ya basta en los gobiernos de decir, bueno, vamos a formar una comisión para ver cómo mejoramos esto. Es tan sencillo, Dios ya lo dijo, el hombre está caído y la raíz de todos los males es el hecho de estar en oposición a Dios. Es malo, somos malos por naturaleza. Y a nuestros hijos, hermanos, ellos han ido más lejos. Más antes esperaban a nuestros hijos en las universidades, ahora ya no. Ahora el proyecto, ¿qué cosa? Comienza ya desde el kindergarten. Porque han entendido que hay que meterles información y en base a ese, y están involucrados todo tipo de educación. No solamente el gobierno, el mismo sistema de entretenimiento. Usted mire el canal de Disney y usted va a ver lo que proyectan allí. Hasta hace años atrás, cuando mi hija era pequeña, ella miraba una serie que se llamaba famosa iCarly, que es la historia de una niña que vive con su hermano, pero que sus padres nunca aparecen en escena. Y el mensaje es, tú puedes vivir sin mamá y sin papá, no son necesarios. Tú eres capaz de administrar tu propia vida, pero ellos tienen que cumplir con sus obligaciones para cubrir todas tus necesidades, pagar la renta, la educación y todo, pero tú no los necesitas. Yo no sé si les comenté esto, hermanos. A Billy Graham, usted sabe quién es Billy Graham, ¿verdad? No solamente es el evangelista, uno de los evangelistas más grandes que esta nación ha tenido, pero ha sido el hombre que más influencia ha tenido sobre el gobierno aquí en los Estados Unidos. Ha asesorado y ha aconsejado a más de 5 presidentes, o a 5 presidentes si no me equivoco. A Billy Graham una vez le ofrecieron el cargo de correr la candidatura en el Partido Republicano en las primarias, para luego, lógico, si ganaba las primarias, lanzarse como candidato a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Y sabe lo que dijo Billy Graham? Billy Graham dijo que él había recibido una encomienda mayor que gobernar una nación, pero que educar al mundo entero, y rechazó la oferta. Hermanos, y quizás aquí discrepe yo, algunos de ustedes discrepará conmigo, pero cuando usted ve el Génesis y las labores que Dios ha encomendado a cada individuo, en este caso tanto al varón como a la hembra, hay un llamado fundamental en la mujer, y a la mujer se le llama a tener y a criar hijos, aunque las labores de ambos. Una mujer, hermanos, puede ser abogada, ingeniera, psicóloga, puede ir a la luna, lo que sea, porque Dios le ha dado la misma capacidad que al hombre, pero su labor fundamental, como la del hermano Billy Graham, su labor fundamental, hermanos, dentro del marco y el propósito de Dios es tener hijos, educarlos y criarlos. Por encima de todo, la mujer está llamada primero a ser mamá y después esposa, y después abogado, ingeniero y todo lo demás. ¿Cuándo es que nuestra nación ha perdido el norte y el derrotero? A través del movimiento feminista que ha sacado a la mujer y arrancado a la mujer de los hogares para salir a competir con el hombre en el ámbito laboral. Y hemos dejado a nuestros hijos desamparados. Tenemos una casa, pero no un hogar.
Y hemos enseñado a nuestras generaciones que nuestra felicidad depende de individuos y de cosas. De hacer más dinero, por ejemplo. Pero fíjese, los hombres, entre comillas, más exitosos del mundo, todos están divorciados. Bill Gates, el fundador y el creador de Microsoft, está divorciado. Puede tener una casa porque tiene la capacidad financiera para hacerlo, pero no tiene un hogar. Sabe cómo moverse en el mundo de las empresas, pero no sabe cómo dirigir su hogar. Mire al creador de Amazon, Steve Bezos, está divorciado igual. Mire el último, ¿cómo se llama? Elon Musk, creo que es. Es el hombre más rico de la tierra, también está divorciado. Y es más, este hombre tiene aún planes más ambiciosos, pretende llegar a Marte, porque tiene la capacidad financiera para empezar este proyecto, pero también es un hombre muy creativo, y eso no lo podemos negar. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros hemos llegado a la Luna, ahora queremos ir a Marte, pero no sabemos ni siquiera cómo criar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos. Hermanos, sí, en la escuela y en la universidad ahora, a nuestros hijos que asisten todo el tiempo al templo, que han venido desde que nacieron, los hemos consagrado aquí en el altar, han asistido a escuela dominical, han participado de las actividades, llegan al college, a la universidad y no regresan más. ¿Por qué, hermanos? Usted se ha preguntado por qué nuestros hijos, y algunos de ellos no quieren venir ni al templo, están renuentes. Y la Biblia a mí me enseña, hermanos, como yo comparto esto con mi esposa, que Dios no solamente me llama a corregir la actitud o el comportamiento equivocado de mis hijos, pero en la medida en que yo pueda es de estorbarlos y prohibírselos. Es más, la Biblia en el libro de Deuteronomio, Dios autoriza a los padres, cuando tenían un hijo contumaz y rebelde, llevarlas a las autoridades. Ahora es al revés, son los hijos quienes llevan a los padres te voy a llamar a la policía. Si papá no podía corregir el comportamiento, entonces ¿qué cosa hacía? Tenía la autoridad de coger a sus hijos y llevarlos a las autoridades y decir, mi hijo es contumaz y rebelde y no hace caso, háganse cargo de ustedes, porque alguien tiene que frenarlos. Y es preferible, hermanos, que usted frene a sus hijos, porque si usted no los frena, alguien los va a frenar. Será primero quizás el director de la escuela, y si no es el director, luego será la policía. Y si no es la policía, hermanos, luego será un juez, pero alguien lo va a frenar. Y es preferible que su hijo ahora llore un poco y no que nosotros tengamos que llorar mañana. Hermanos, y por último están nuestras propias experiencias, lo que ya vivimos con nosotros. Todo ese conjunto de información, hermanos, es lo que en el fondo nosotros somos, es lo que determina nuestra identidad. Y nuestra identidad nos da la capacidad de tomar ¿qué cosa? De ver las opciones y las perspectivas y la razón de mi existencia. ¿A qué le daré yo prioridad o qué es lo fundamental en estos años que Dios pueda darme aquí sobre la tierra? Ojo, hermanos, Dios no llama a todo el mundo a ser ministros. Cuando hablo de ministros, a ser predicadores, evangelistas, pero por encima de todo eso, hermanos, Dios no creó una iglesia. Si usted se da cuenta, creó una familia. La responsabilidad mayor suya y mía es ¿qué cosa? Criar correctamente a mis hijos, a nuestros hijos. Y todo comienza con el autogobierno. Alguien ha dicho que si yo no tengo la capacidad, alguien ha dicho que si nadie puede gobernar una nación si primero no ha gobernado una ciudad. Y que nadie puede gobernar una ciudad si primero no ha gobernado un pueblo. Y que nadie puede gobernar un pueblo si primero no ha gobernado una aldea.
Y nadie puede gobernar una aldea si primero no ha gobernado su familia. Y nadie puede gobernar una familia si primero no se ha gobernado a sí mismo. Todo comienza con el autogobierno. Es más, Pablo dice, hablando de los servidores de la iglesia, dice, si alguno anhela ¿qué cosa? Obispado. Buena obra desea. Pero Pablo pone una regla y dice, mira, si pasas estos estándares, perfecto. Si no, hazte un autoanálisis y una autocrítica y respóndete tú mismo. ¿Y dónde comienza Pablo? En su casa. Y Pablo es más, termina diciendo, porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo administrará la casa de Dios? Tenemos gobernantes, hermanos, miren, al presidente Biden, el lío que anda metido su hijo. Y es el hombre que nos gobierna. Y su hijo está metido en un sinnúmero de problemas. Hermanos, nuestras propias experiencias han de culminar esta labor en el sentido de que toda esa información que hayamos recibido a lo largo de nuestros años se formarán lo que en el fondo nosotros somos. Y ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes Gálatas capítulo 5 de los versos. ¿Cómo se forman, hermanos, los hábitos de conducta? Okay. Y esto sí quiero que lo busquen en su Biblia, hermanos. Gálatas capítulo 5. Busquen su Biblia. Y mientras usted busca, hermanos, lo que estoy tratando de plasmar esta mañana es que nosotros somos un subproducto. ¿Sabe lo que es un producto? Un producto secundario. Y cuando digo un producto secundario no estoy diciendo con respecto a la opinión de Dios, sino que a nosotros somos el resultado de qué cosa, de lo que hemos heredado. Yo diría un subproducto de lo que otra gente ha pensado, lo que dijeron, lo que hicieron por nosotros y ni siquiera nos preguntaron. Dichos famosos como tales, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo no hago. ¿Ya lo tiene, hermanos? Hermanos, ¿y sabe qué es? Y esto es bien importante, antes de esto, quiero fijar este concepto, que nuestros valores, hermanos, no están determinados en sí muchas veces por la verdad, sino de nuestro trasfondo cultural en el que nosotros vivimos o nos movemos. ¿Usted se ha preguntado cuál sería su religión ahora si hubiese nacido en Israel? ¿Cuál sería su religión? Judaísmo. Si hubiese nacido en el Tíbet, ¿cuál cree sería su religión hoy día? El budismo. ¿Por qué? Porque eso sería ¿qué cosa? Lo que mamá y papá le han enseñado. Si usted hubiese nacido en Jordania, ¿cuál cree usted que fuese su religión hoy día? El Islam. Y si hubiese nacido en la India, hermanos, ¿cuál cree usted que sería su religión? El hinduismo. Y muchos de nosotros, hermanos, somos católicos porque venimos de un trasfondo católico. Y a veces lo repetimos con mucho orgullo, como solía ser yo, que yo soy católico, apostólico y romano. Y alguien se decidió preguntarme, ¿y qué significa católico? Y yo no lo sabía. Pero yo defendía con mucho orgullo que yo era católico. Y lo hemos repetido una y otra vez, el cuento se acuerda, y lo voy a volver a repetir porque creo que sirve para ilustrar y fijar el concepto del esposo que pregunta a su esposa, mi amor, ¿por qué cortas las puntas del pavo antes de meter en el horno? Y su esposa le dice, bueno, porque así lo aprendí de mamá. Y va y le pregunta a su suegra. Le dijo, ¿por qué usted corta las puntas del pavo antes de meter en el horno? Y la mamá de la muchacha, su suegra, le dice, bueno, porque así lo aprendí de mamá. Y entonces va donde la abuela y le pregunta a la abuela, ¿por qué corta las puntas del pavo antes de meter en el horno? Y la abuela le dice, porque en aquel entonces los hornos eran más pequeños. Pero se da cuenta, ese patrón se repite y sin preguntarnos por qué.
Hermanos, usted y yo pensamos con lo que sabemos y decimos lo que tenemos aquí en la mente, lo que pensamos. ¿Y sabe qué? Toda esta información ha sido depositada en mí en el transcurso de nuestra vida desde que éramos niños. Y ahora, hermanos, vamos a entrar a Gálatas para ver cómo se forman los patrones de conducta. A la larga, hermanos, usted se preguntará, ¿y quién tiene la razón en todo esto, no? Pero bueno, vamos a dejar eso para otro día. ¿Cómo se generan los patrones de conducta, hermanos? Y vamos a leer el versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La primera pregunta, hermanos, ¿qué significa andar en el Espíritu? No significa, hermanos, andar. Los fariseos proyectaban espiritualidad. Oraban en las calles y no se avergonzaban, vestían túnicas blancas, diezmaban hasta lo más mínimo. Pero Jesús les dijo, a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice andad en el Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu, hermano? Lea la respuesta. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es ser un hombre espiritual. Dice, la versión en inglesa me gusta mucho porque dice, déjeme ver si lo tengo acá, indulge o gratify. ¿No? La palabra gratificar es darle un premio a alguien. Pablo está diciendo que, ¿qué cosa? Que andar en el Espíritu es no darle a la carne lo que le gusta. Y hermanos, en esto abro un paréntesis porque nosotros debemos identificar cosas que son de la carne, cosas que son del diablo y cosas que son del mundo. Hay ciertas cosas que están en nuestra naturaleza propia caída que no se van reprendiendo al diablo, porque son parte de nuestra naturaleza. Yo, por ejemplo, me encontraron úlceras en el estómago y yo dije, Dios mío, sáname, no quiero tener úlceras, me duele mucho el estómago. ¿Y sabe lo que el Señor me enseñó? Me abrió el libro de Génesis y me enseñó, ¿sabes por dónde pecó Eva? Por la boca. Se comió una fruta sabiendo que no debía. Pues para la soda, Jorge. Lógico, nosotros solemos mirar casi siempre lo espiritual, pero la Biblia dice que cuando Eva vio la fruta, primero dijo que era agradable, que estaba deliciosa, se veía, y después dice que el objetivo último era alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Muchas de nuestras enfermedades, hermanos, no han de sanarse, no porque Dios no quiera sanarnos, sino porque simplemente nosotros, ¿qué cosa? Al igual que Eva, nos metemos a la boca las cosas. Si usted sabe que eso le altera el azúcar, como en el caso mío, y hermanos, si es una lucha, yo veo una soda y me me da dolor de cabeza. Quiero abrir la refrigeradora de la estación de gasolina. Pero ¿sabe qué decía Pablo? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Para esas cosas de la carne, hermanos, Dios me ha dado el dominio propio. A mí me gusta la versión, y yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Por ninguna. Eso es lo que estoy tratando de aprender ahora a mis 57 años, hermano. Y todavía tengo esperanza, porque yo digo, si Abraham llamaron a los 75, todavía tengo esperanza. Entonces, hermanos, andad en el Espíritu, ¿qué cosa significa? Es no darle gusto a lo que a mi carne le gusta. Ahora, hay otras mentiras que sí vienen del mismo infierno. Satanás es el creador de todas las religiones, y cuando digo religiones son sistemas de creencias, ideologías, filosofías, religiones, lo que sea. Porque él trabaja con sistemas de creencias que están aquí en la mente. Y usted eso lo lee en 1 Corintios, cuando Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, aunque estamos en este cuerpo, Pablo dice, somos humanos, no militamos, y utiliza un término militar. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias, dice otro término militar, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
En el tiempo de Pablo, hermano, una fortaleza era un lugar que no se podía entrar, inexpugnable. Es más, en el idioma francés la palabra prisión viene de eso, de fortaleza. La gente está cerrada y enclaustrada en sus propios sistemas de creencias. Y fíjese, Pablo dice que llevan cautivo todo argumento. Esa palabra argumento, hermanos, en el griego es la palabra logismás, que es la raíz de donde salen las palabras como filosofía, ideología, religiones, como dije. Pablo dice que no se lleva cautivo al individuo, pero que se lleva cautivo el pensamiento. No se le obliga a nadie, sino que por voluntad propia acepta la verdad de Dios. Si la deducción, hermanos, que yo pretendo afirmar es incorrecta, no me queda que otra cosa que cambiar mi perspectiva. Así me pasó cuando me convertí al cristianismo. Las cosas que yo creía saber de mi religión, cuando fui confrontados con la verdad de Dios, entendí que mis argumentos eran falsos. Entonces yo tenía dos opciones: o seguía en mi rebeldía y en mi necedad, o aceptaba lo que había escuchado. Y así rendí mi vida a Jesucristo. Nadie me obligó. Pero también, hermanos, nosotros debemos diferenciar las cosas que nos ofrece el mundo. Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A nosotros se nos pone a correr, hermanos, en la vida detrás de cosas, pensando que obteniendo ciertas cosas vamos a ser felices. Hermanos, la felicidad no es una meta, es una decisión personal que yo tomo en la vida. Y esto digo a los jóvenes: si algún joven pretende casarse para ser feliz, la premisa de su matrimonio es equivocada, por lo tanto va a fracasar, porque a usted nadie le puede hacer feliz. Es una determinación personal que usted toma. Ni las riquezas tampoco. Si usted piensa que ser mucho dinero le van a hacer feliz. Ayer en mi país, antes de ayer, se suicidó un muchacho talentoso, 54 años, brincó de un 14 piso de su apartamento y se quitó la vida. Un hombre talentoso, lleno de fama, codiciado por las mujeres, artista, actor de telenovelas, de teatro, se quitó la vida. Y ya Jesús lo dijo, porque este mensaje no es nuevo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma? Y ojo, la riqueza no tiene nada que ver, no es malo en este sentido, hermanos. Pero correr con ese objetivo y vivir mi vida todo el tiempo con ese objetivo, Jesucristo está diciendo, eso está mal. Tú no naciste, yo no te he creado para correr con ese objetivo. Pero bueno, cierro paréntesis aquí, hermanos. Entonces, andate en el Espíritu no es otra cosa que no satisfacer a los deseos de mi carne. Y ya aprendimos que yo debo aprender a diferenciar lo que a mi naturaleza caída le gusta, cómo identificar qué es el diablo y cuándo el mundo está de por medio. Pablo decía que no ignoraba las maquinaciones del diablo, y también en otra parte dice para que no gane ventaja. Pablo sabía cuándo el diablo estaba arriba y cómo había que ponerlo atrás y lo que estaba pensando hacer. Ok, entonces dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta, hermanos? Todo comienza con un deseo, los deseos de mi carne, que son propias de mi naturaleza caída. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y él dice, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El verso siguiente, verso 19. Primero, hermano, es un deseo. Verso 19, ¿ya? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Primero es un deseo, hermanos, y luego se convierte en un deseo. ¿Se convierte qué cosa? A mí me gusta más la versión en inglés porque dice the acts of the flesh. Primero es un deseo y luego se convierten en acciones. Me gusta más la versión en inglés porque dice the acts, las acciones o las obras de la carne. Y el verso 21
Pablo establece en la última parte, versículo 21, la última parte que dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en la versión en inglés, hermanos, dice, me gusta la versión porque dice, those who live that way, se convierten en un patrón de conducta. Verso 16 es un deseo, verso 19 se convierte en una acción, verso 21 se convierte en un estilo de vida. Así se forman, ¿qué cosa? Los patrones de conducta. Deseos, acciones, y después es un comportamiento prolongado. Y luego eso se convierte en una fortaleza. Por eso es que al drogadicto, hermanos, le cuesta dejar el hábito. Igual que al alcohólico. Por eso me gustó un poquito el mensaje, hermanos, ver aquí a los niños en la obra de teatros. Hermanos, y voy a concluir con este pensamiento porque ya es hora de irnos a casita y tampoco los quiero aburrir ni tampoco que se vayan a dormir. Pero estos deseos, hermanos, Efesios capítulos 4:22 dice que son deseos engañosos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. En inglés dice put off, to put off, quitárselos. Del viejo hombre que está viciado, está corrupto. ¿Por qué está corrupto? Porque tiene deseos engañosos. Entonces dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ojo, hermanos, no se puede vestir del nuevo hombre a menos que primero no hayamos renovado nuestra mente. Después, hermanos, es que podemos vestirnos con el nuevo hombre. Lo que quiere decir es que Pablo está diciendo, a menos que nosotros no renovemos la mente, no podemos vestirnos del hombre nuevo. Renovar la mente implica, hermanos, lo que Dios está diciendo, lo que debo dejar atrás o quitármelo, despojarme, pero también trae implícito lo que debo de ponerme. Y si yo no conozco la verdad de Dios y no dejé que esa verdad gobierne y prime mi mente, entonces tampoco me puedo vestir del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Yo jamás detestaré, por lo tanto, el pecado, ni conoceré lo que es correcto y lo que es debido. Hermanos, ahora sí concluyo. Nosotros que nos hemos convertido al cristianismo, Dios nos ha dado, alguien ha dicho, ¿no?, que nosotros no tenemos un manual, mentira del diablo, del mismo infierno, es una creencia falsa. Sí, Dios nos ha dado un manual, no solo para transformar nuestras vidas, sino para hacer que nuestras nuevas generaciones crezcan totalmente diferentes. Mire a Israel en el desierto, la generación, hermanos, que estuvo 40 años en el desierto y sus hijos crecieron en adversidades, utilizando una sola ropa y un solo zapato y comiendo lo mismo durante 40 años, esa generación salió fuerte. Porque habían aprendido, ¿qué cosa? Cómo lidiar en tiempos difíciles. Pero ¿sabe qué? El día en que esta generación entró a la tierra prometida, la Biblia dice que ese mismo día el maná cesó. Y ¿sabe qué? Esta generación le dio de todo a sus hijos, pero no le dio lo más importante. Y ¿sabe qué? Esa generación creció débil. ¿Por qué? Porque cuando les hacemos a nuestros hijos la vida fácil y creemos que ellos se merecen y que debemos darle todos, hermanos, estamos creando una generación débil. El hogar no debe de ser exento de responsabilidades y de trabajo, enseñar a nuestros hijos a ser laboriosos. O sea, cuando usted ve la parábola del hijo pródigo, usted ve que aunque los hijos tenían vestidos, anillos, zapatos y todo, el hijo mayor dice, todos estos años te he servido. Había responsabilidades
que cumplir en casa, había que enseñarles a trabajar. Tenían que trabajar. Yo les comentaba a mis muchachos en las clases que como yo soy chofer de bus escolar, la temporada que más teléfonos se pierden o dejan los niños en los buses es en el mes de diciembre, y la razón es bien sencilla. Pretenden extraviarlos para que papá y mamá les compren una versión mucho mejor en las Navidades. Y allá va mamá y papá y le compra un nuevo teléfono. Entonces, los muchachos aquí han perdido el respeto, no solamente al prójimo, sino a sus propios padres, porque son malagradecidos y no entienden el esfuerzo y el sacrificio que hace papá y mamá y la cantidad de horas que papá y mamá tienen que trabajar para darle un teléfono. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Usted y yo, más allá de darles un teléfono carísimo, nuestra labor fundamental es forjar el carácter, su carácter en ellos. No le haga las cosas fáciles, déle responsabilidades y obligaciones desde pequeño en casa, que tiene que hacer su cuarto, que tiene que lavar la ropa y recogerla, que tiene que sacar la basura y que tiene que hacerse cuidado de sus hermanos pequeños cuando papi y mami no lo puedan. Y que para ganar el dinero hay que trabajar, que eso no cae del cielo. Entonces, hermanos, concluimos diciendo que nuestra identidad entonces se forma en base a información que se nos ha dado durante todo el proyecto de nuestra vida, pero que como nosotros hemos tenido la dicha de conocer a Cristo, ahora tenemos el privilegio de poder responder y de ver la vida desde la perspectiva de Dios, y lo podemos cumplir porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios, porque Dios nos ha dotado de su naturaleza, de su carácter y de muchos de sus atributos para alcanzar sus propósitos. Y nosotros estamos llamados a proyectar esa misma finalidad en nuestros hijos para que generación tras generación, hermanos, a través de ellos Dios pueda aligerar sus propósitos y su obra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque tenemos tu imagen y tu semejanza. Nos has dotado, bendito Dios, de conocimiento, de sabiduría. Nos has dado el recurso más importante, que es el poder de ser creativos. Y la primera labor, bendito Dios, que encomendaste al hombre no fue, bendito Dios, usar sus manos para trabajar, sino para utilizar su mente y poder nombrar a los animales. Gracias porque tenemos tu creatividad, tu inteligencia, tu entendimiento. Y también nos has dado manos y pies, bendito Dios, para adelantar y mover tus proyectos. Gracias por este enorme privilegio. Padre, y en medio de todo esto te pedimos perdón, porque no hemos sabido potenciar, bendito Dios, los dones y las habilidades muchas veces con las que tú has dotado a nuestros hijos. Y nos hemos dedicado muchas veces a jornadas extensas de trabajo pensando que dando lo mejor a nuestros hijos es ser un buen padre. Pero nos hemos olvidado de lo más importante, el de proyectar tu imagen y tu semejanza, ser un modelo a seguir. Pero también, bendito Dios, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, porque eres el Dios de múltiples oportunidades, porque tu amor es eterno, porque eso es lo que dijo el profeta, que con amor eterno tú nos has amado. Y eres un Dios no de una, ni dos, ni tres, ni cuatro oportunidades, sino de muchas en la medida en que nosotros nos volvamos con genuino arrepentimiento. Yo ruégote por cada familia aquí representada, bendito Dios, que todos nosotros nos podamos volver a tu palabra, a estudiarla, a memorizarla, a ponerla por obra, de tal manera que podamos proyectar una imagen correcta a nuestros hijos y ellos puedan ser emuladores e imitadores, así como Pablo nos enseña que seamos imitadores tuyos como hijos amados que somos, manifestando a través de la intachabilidad nuestro carácter recto, bendito Dios, delante
no solo en casa, sino en nuestro medio y entorno, para glorificar tu nombre. Si en esta mañana hay alguien que nos acompaña y no ha entregado nunca su vida a Jesús, que es consciente de que le han dado tanta información, pero que jamás en su vida se ha tomado el tiempo de preguntar si lo que ha recibido como información en casa, en su cultura, en su educación, en su formación y aún en sus propias vivencias, no se ha preguntado si esto es correcto o incorrecto. Esta mañana tienes la oportunidad de que todas esas preguntas y toda esa información que se te ha puesto a lo largo de estos años puedan ser develadas y expuestas a la luz de la verdad de Dios, a través de la Escritura, del discipulado, de la relación personal con Dios, y volverte al camino correcto y cumplir los sueños, ser un instrumento para cumplir los sueños y los deseos de Dios. Si en esta mañana tú estás aquí, ponte de pie o levanta tu mano allí donde estás para que oremos por ti y te conduzcamos al conocimiento del único Dios verdadero. ¿No hay nadie? ¿Usted, hermanita? Ahí tenemos uno. Dios te bendiga. Voy a pedir a los hermanos que están Dios te bendiga, varón, a los hermanos que están en su entorno, que levanten a la misma vez y oremos todos juntos por estas dos personas que hoy día hacen su entrega a Jesucristo. Padre, gracias, porque en esta mañana estas personas han podido verse a sí mismas a través de la verdad de tu palabra. Y ruégote en el nombre de Jesucristo, que de este día en adelante, bendito Dios, ellos puedan emprender el proceso, bendito Dios, de tener una relación personal contigo a través de tu palabra, a través de la comunión con tu Espíritu Santo, bendito Dios, y ellos puedan ser transformados, puedan transformar la vida de sus hijos, del resto de sus generaciones, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.